La semana empezó el domingo a la noche. Yo no sé quién le dijo a Milei que era un ideón. Le dijo, o sea, creían que la rompían y fue una pésima idea. Pero bueno, igual presentó el presupuesto 2025. Hablo de algo importante, digamos. Programó un domingo a la noche. Milei presentó el presupuesto 2025. Hubo un hecho inédito que es por primera vez un presidente va al Congreso a presentar el presupuesto. El segundo hecho inédito es que es el primer presidente que va y dice claramente: yo voy a ajustar a todo para pagar la deuda. Claro. Y esa es la regla que estableció. Lo podría haber hecho en inglés el discurso directamente. También, porque es para pagarle a los lobos de Wall Street, básicamente. Bueno, Caputo aplaudía porque ya lo hablamos varias veces en esta columna. La deuda argentina es fundamentalmente una deuda odiosa, una deuda fraudulenta, y uno de los grandes responsables es Caputo, cuando fue funcionario de Macri, que por ejemplo emitió un bono a 100 años en favor de bancos amigos, de fondos de inversión amigos, de un fondo de inversión que él había fundado. Usó la plata del FMI en gran parte para el préstamo del FMI para fuga de capitales, así que aplaudía a dos manos Caputo. Y de hecho, no sé si viste que cuando habló de la fuga de capitales, yo no sé si con malicia o qué, pero el camarógrafo lo reponchó. No vamos a desvelar las maniobras del camarógrafo, pero sí dejó en evidencia que Caputo tiene algo que ver con la fuga de capitales en Argentina. Pero bueno, vamos al detalle del presupuesto. Vamos a hablar de tres partes. Primero la parte de las proyecciones macroeconómicas del presupuesto. Después vamos a hablar de las principales partidas que se ajustan. Y por último, la importancia que tiene la deuda pública en ese presupuesto. Las proyecciones macroeconómicas, digamos que ya están perdidas de antemano. El gobierno dice que este año va a terminar con una inflación de 105%, 104 y pico, 105%. Ya con la inflación que hay hasta ahora no llega. ¿Ahora cuánto estamos más o menos? Está en el 95% más o menos. Todos calculan que tendría que reducirse a 1,2% mensual en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Claro, para muy que moderado. se cumpla la proyección. Y eso afecta ya la proyección de inflación del año próximo, que es del 18%. Es decir, que ya... ¿Para todo el año? Para todo el año, 18,3%. La inflación promedio es cerca del 40%. Significa que empieza alta y se empieza a desacelerar durante el año, pero significaría una inflación mensual promedio del 1,4% durante todo el año. Imposible para Argentina, parece ser. El dólar oficial va a terminar en 1.207 pesos, según dice el gobierno, en diciembre del año que viene. Y esto supone que el dólar va a subir a un ritmo muy parecido al de la inflación. O sea que va a mantener eso, lo que hace ahora eso que llama el crawling peg. Lo va a bajar. Ahora el crawling peg es de 2%, bajaría a un ritmo de 1,2% si sigue el ritmo de la inflación, o confluirían la inflación y el crawling peg al 1,2%. Otra variable importante de las proyecciones es el PBI. El gobierno ya dice que va a caer cerca del 4% en 2024, similar, en realidad ese 3,8%, similar a lo que estimó el Fondo Monetario Internacional, pero plantea un crecimiento del 5% para el año próximo. Y ahí aparecen las incongruencias, porque dice va a haber crecimiento del 5%, superávit comercial y aumento de la recaudación. Muchos economistas, analistas de la CIT y de todos lados dijeron: crecimiento, inflación baja, acumular reservas, todo ese mundo ideal no es para la Argentina. Hay muchas inconsistencias que empiezan a aparecer en esos objetivos múltiples, todos muy buenos para el gobierno, ¿no? Entonces probablemente no se cumplan. Esas son las proyecciones macroeconómicas fundamentales. Después están los principales recortes que tiene el presupuesto. Uno muy importante: el Ministerio de Salud va a tener un recorte, depende de la inflación que se tome, porque hay una inflación que dice el gobierno, otra inflación promedio, otra la que estima la Citi o las analistas del establishment en el relevamiento de expectativa de mercado. Según que hace el Banco Milei, Central. todos la miden mal menos él, porque Menos él sabe. Pero bueno, sea la inflación que se tome, el presupuesto del Ministerio de Salud se va a recortar entre el 17 y el 23% en términos reales, es decir, después de descontado los efectos de la inflación. Un programa muy importante, por ejemplo, acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica, va a recortarse un 14%. El capítulo de educación también tiene recortes. La educación y cultura van a caer 2% en términos reales, de vuelta siempre descontada la inflación. También se reducen los presupuestos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y lo mismo va a ocurrir con la mayoría de las universidades. Hay una suspensión de un artículo que
está puesto al pasar, pero que es importante, que es el artículo de financiamiento educativo, establece un 6% de financiamiento, un 6% del PIB de financiamiento de la educación entre Estado Nacional, provincias y Ciudad de Buenos Aires. Ese artículo directamente lo suspenden. En realidad no se viene cumpliendo hace casi una década, pero bueno, ahora directamente lo suspenden. Simbólicamente, igual es toda una declaración. Es toda una declaración que no quieren cumplir con eso. Y que el Poder Ejecutivo va a tener más discrecionalidad para mover las partidas. Las jubilaciones van a estar actualizadas por inflación porque tienen que seguir la movilidad que el propio gobierno decretó, pero esto supondría un aumento mínimo de las jubilaciones durante el año que viene, el promedio anual, pero está en duda el bono de 70.000 pesos del haber mínimo. Entonces, si uno dice, bueno, está en duda, el gobierno tiene más discrecionalidad, eso que puede ser una suba mínima podría transformarse en una pérdida del poder de compra de la jubilación, o por lo menos del haber mínimo, porque el bono en la actualidad representa el 23% del haber mínimo, esos 70.000 pesos, ¿no? Bueno, también se suspende la movilidad para las asignaciones familiares, AUH, asignación por embarazo, etc. Esto no significa que el gobierno no las va a actualizar, pero ahora se actualiza automáticamente por decreto y por inflación. Esto le va a dar discrecionalidad para hacer lo que quiere con esas partidas. Hay un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Humanos, muy detallado, no quiero meterme en los números, que ahí explican todos los recortes que va a haber en el presupuesto ambiental, que es importante también, pero no todos pierden. Los espías de la CIDE van a tener una duplicación de su presupuesto para el año que viene. Ellos sí. ¿Del que pidieron ahora? No, como se cayó el DNU, lo incluyen. No. Esto en el presupuesto. Sí, hay plata, para ellos hay plata. Obvio. Bueno, ese son los principales capítulos que se recortan. Yo decía, es todo para honrar una deuda pública, una deuda externa odiosa, y para esto el presupuesto 2025 establece en los primeros artículos una regla fiscal novedosa. Dice, todas las partidas van a estar sometidas a un ajuste adicional si esto fuera necesario para alcanzar el equilibrio financiero. ¿Qué significa esto? Primero se va a garantizar el pago de los servicios de la deuda, y después que se garantiza eso, lo que sobra, como si fuera una migaja, se utiliza para atender el resto de las partidas. Por lo cual, si no alcanza el presupuesto que hizo el gobierno para pagar esa deuda odiosa y fraudulenta, estos ajustes que yo dije van a ser superiores, van a tener un ajuste adicional, de modo que se pueda alcanzar el pago de la deuda. Si se aprueba este presupuesto que presenta Milei, o sea, no solamente ya las partidas son más chicas, sino que en la votación, por ejemplo, si la mayoría vota a favor en la Cámara de Diputados, quiere decir que además también el gobierno puede decidir que las partidas sean todavía más chicas. Sí, si no se llega a pagar la deuda, se baja el resto de las partidas en proporción a lo que se necesite para pagar la deuda. Favorazo. Una consulta al pasar. Tema tarifas, ¿está incluido en el presupuesto? ¿Se va a seguir recortando más todavía los subsidios? Se va a seguir recortando los subsidios. Actualmente, por ejemplo, el costo energético está cubierto en un 40% por las tarifas y el resto de subsidios. Ahora se está subiendo las tarifas y bajando los subsidios. El gobierno plantea cubrir el 85% del costo total con lo que pagamos en la boleta, por lo cual eso implica una baja de subsidios y un nuevo tarifazo. Hay que ver cómo finalmente se implementa eso, porque es muy sensible. El gobierno dio muchas idas y vueltas con ese tema. Otra cosa importante es que el gobierno reintroduce en el presupuesto de 2025 algo que había querido poner en la ley bases y lo había sacado. Esto es que Caputo pueda reestructurar deuda, es decir, están diciendo ahí posibilidad de una crisis de deuda, que reestructure deuda, y en la ley base quisieron introducir que cualquier reestructuración de deuda no tenga que seguir los criterios que establece la ley de administración financiera, que si se reestructura tiene que mejorar los plazos, la tasa de interés o reducirse el monto total. Tiene que cumplirse todos esos criterios para que la reestructuración sea beneficiosa para el país. Bueno, ahora no tiene que, según lo que ponen en el presupuesto 2025, puede reestructurar la deuda sin cumplir con estos si a Caputo le cierra, listo. Es decir, que los amigos de Caputo ya de vuelta se frotan las manos, o Caputo se frota la mano con los guantes blancos, porque es una suerte de ladrón de guantes blancos. Bueno, ¿qué importancia tiene esta deuda o los pagos de intereses y servicios de esta deuda?
van a representar el 10% del presupuesto según lo que presupuestó Milei. El 10% se lo van a llevar los especuladores financieros, los amigos de Caputo. Para comparar, se proyectan pago de servicio de la deuda por alrededor de 12 billones de pesos y el Ministerio de Salud se va a llevar solo 5 billones de pesos y el Ministerio y el gasto educativo va a ser de 7 billones. Es decir que los servicios de la deuda, a los especuladores financieros, ese presupuesto equivale a la educación y a la salud sumados. Bueno, la casta financiera, los fondos buitres festejan el presupuesto de Milei.